El problema de 5 dice: obtener la curva de valoración PCA en función de mililitros de AEDT añadidos de 50 mililitros de calcio 0,005 molar con AEDT 0,0100 molar en una disolución regulada a pH 11. Los datos que nos dan son que a pH 11 la constante de formación del complejo calcio DTA es 1,75 por 10 elevado a la 10. Y el AEDT a este pH se encuentra en la forma I4-. Por lo tanto, la reacción de valoración corresponderá a la que se muestra en el siguiente esquema: calcio 2+ más I4- para dar complejo de calcio EDTA con una constante elevada 1,75 por 10 elevado a la 10. Ahora calculamos el volumen teórico de AEDT que se necesita para alcanzar el punto de equivalencia. Como reaccionan mol a mol porque están en relación 1 a 1, serían los milimoles de calcio iniciales serían igual a los milimoles de EDTA que se necesitan para alcanzar el punto de equivalencia, es decir, 50 por 0,05, que serían los milimoles de calcio, igual a volumen de EDT por 0,0100, que serían los milimoles de EDT. Luego, para llegar al punto de equivalencia se necesitan añadir 25 mililitros de AEDT. Tendríamos el montaje siguiente para la valoración, en donde en el Ermeyer colocaríamos la disolución de calcio y en la bureta la disolución de EDTA. Y lo que tenemos que hacer es representar PCA 2+ en función de los mililitros de AEDT añadidos. Si no se ha añadido nada de AEDT, la concentración de calcio que existe en disolución sería la concentración inicial, 0,005 molar. Por lo tanto, PCA 2+ igual a 2,3. Si se añaden 10 mililitros de AEDT, comienza la valoración, es decir, se produce la reacción calcio 2+ más I4- para dar el complejo CaI2- con una constante que es muy elevada, 1,75 por 10 elevado a la 10. Quiere decirse que esta reacción es muy cuantitativa, está muy desplazada hacia la derecha. O sea que todo lo que añadamos de AEDT va a reaccionar con el calcio. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Milimoles de calcio 2+ iniciales serían igual al volumen inicial 50 por su concentración 0,005, es decir, 0,25 milimoles tenemos inicialmente de calcio. ¿Cuánto le hemos añadido de AEDT? Pues 10 por 0,0100, es decir, 0,10 mililitros, que estos serían igual 0,10 milimoles, que serían igual a los milimoles de calcio que han reaccionado y por lo tanto igual a los milimoles de complejo de calcio que se han formado. Es decir, los milimoles de calcio que se encuentran en exceso serían los iniciales 0,25 menos 0,10, es decir, 0,15. Concentración de calcio 2+ en exceso sería igual 0,15 milimoles. ¿En qué volumen? 50 que teníamos inicialmente más 10 que hemos añadido serían 60. Es decir, la concentración de calcio en exceso sería 2,50 por 10⁻³ molar. Y PCA 2+ igual a 2,6. Si añadimos 25 mililitros de AEDT 0,100 molar, quiere decir que estamos en el punto de equivalencia, porque esa era la cantidad que se necesitaba para alcanzar dicho punto de equivalencia, para reaccionar con la totalidad del calcio que existía en disolución. Por lo tanto, en disolución tendríamos complejo de calcio y agua, y la reacción que se produce es la contraria a la reacción de valoración, aunque esta reacción se produce en muy poca extensión. La constante es 5,7 por 10 elevado a la -11, pero lo poco que se disocia del complejo de calcio va a dar lugar a una concentración de calcio 2+ exactamente igual a la concentración de AEDT. Entonces, milimoles de calcio 2- que se han formado serán igual a los milimoles de calcio iniciales, 0,25, pero esos 0,25 milimoles estarían en un volumen que corresponderían a 50, que son los iniciales, más 25, que es los que hemos añadido. Por lo tanto, la concentración de complejo de calcio es 3,33 por 10 elevado a la -3 molar.
¿Cómo podríamos calcular la concentración de calcio que se encuentra en equilibrio? Pues a partir de la constante del complejo. Como hemos dicho que la concentración de calcio que se forma es igual a la concentración de AEDT, se puede sustituir la de AEDT por calcio y quedaría 5,7 por 10 elevado a la menos 11 igual concentración de calcio 2 más elevado al cuadrado partido por 3,33 por 10 elevado a la menos 3. La concentración de calcio es 4,36 por 10 elevado a la menos 7 molar y PCa2 más igual a 6,36. Este sería el valor de PCa2 más en el punto de equivalencia. Si añadimos 35 mililitros de AEDT 0,100 molar, hemos pasado del punto de equivalencia. Como no existe más calcio en disolución, porque todo ha reaccionado con el EDTA quedará, lo que añadamos quedará libre en disolución. Luego tendríamos complejo de calcio, EDTA, el agua y lo que vamos a añadir de AEDT. La concentración de calcio se puede calcular a partir del valor de la constante del complejo, teniendo en cuenta que milimoles de AEDT que hemos añadido en exceso serían 10, porque 25 era hasta el punto de equivalencia, añadimos 10 en exceso por 0,0100, es decir, añadimos 0,10 milimoles de AEDT en exceso. Concentración de AEDT en exceso serían 0,10 milimoles. ¿En qué volumen? 50, que era inicial, 25 más 25, que es lo que hemos añadido para el punto de equivalencia, más 10 mililitros que hemos añadido en exceso. Eso sería el volumen total, 85 mililitros. Entonces la concentración de AEDT en exceso es 1,18 por 10 elevado a la menos 3 molar. Concentración de complejo de calcio serían 0,25 milimoles en 85 mililitros. Es decir, 2,94 por 10 elevado a la menos 3 molar. Y la concentración de calcio que se obtiene a partir del valor de la constante, 1,42 por 10 elevado a la menos 10 molar, PCa2 más, igual a 9,85, es decir, muy pequeña la concentración de calcio, puesto que hemos visto que la reacción está muy poco desplazada en el sentido de la disociación. Si se representa el PCa2 más en función de los mililitros de AEDT añadidos, se obtiene la curva que se muestra en la figura, en donde si encontramos un indicador que vire en la zona del PCa2 más del punto de equivalencia, pues se podría detectar y determinar la concentración de calcio en la disolución.